Federales del HSI toma custodia de 2 líderes de las FARC arrestados en Santurce. El Departamento de Seguridad Nacional, HSI, en inglés, tomó custodia del presunto cabecilla de la organización criminal conocida como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, las FARC, junto a uno de sus lugartenientes para continuar con una investigación sobre el tráfico de sustancias controladas en el área del sector La Playita, en Villa Palmeras, Santurce. Juan José de la Cruz Natera, de 33 años, y Carlos Pereira Cruz, de 38 años, fueron arrestados junto a otro hombre y 3 mujeres, mientras la División de Sustancias Controladas Metropolitana diligenciaba 4 órdenes de allanamiento en esa comunidad. En la residencia de Pereira Cruz, quien cumplía una probatoria federal por violación a la ley de armas, se ocuparon 22 kilos, 20 bolsas de la misma sustancia controlada, 2 pastillas de medicamentos controlados y 56.800.0 en efectivo. En la casa de Cruz Natera, quien estaba en probatoria federal por tráfico de sustancias controladas, se ocuparon alrededor de 80 pastillas de medicamentos controlados y 14.360.0 en efectivo. El teniente coronel Welsen Lebrón Otaño, director del negociado de drogas, narcóticos, control del vicio y armas ilegales, indicó que los casos contra el otro detenido y las 3 mujeres se consultarán a nivel estatal con la Fiscalía de San Juan, para radicar los cargos correspondientes. También están pendientes las órdenes de registro y allanamiento que serán diligenciadas a los 5 vehículos que fueron incautados ayer en busca de material ilícito. Juan José fue identificado por las autoridades como primo de Vladimir Natera Abreu, quien era el segundo en mando de las FARC. Fue sentenciado en noviembre del año pasado a cumplir una condena de 15 años de cárcel por cargos federales de tráfico de sustancias controladas, en los residenciales Villa Kennedy, Las Casas, El Mirador y Las Margaritas, en Barrio Obrero, Santurce. Fiscalía Federal detalla la evidencia recopilada contra María Milagros Tata Charbonnier en caso por corrupción. En ruta al juicio en su contra, pautado para iniciar el próximo lunes, la Fiscalía Federal precisó, en una moción, la evidencia que presentará contra la exrepresentante del Partido Nuevo Progresista, PNP, María Milagros Charbonnier Laureano, acusada por cargos por soborno y corrupción. En el documento de 10 páginas, con fecha del miércoles, la Fiscalía detalló un total de 62 elementos, listado que inicia con registros de viajes, documentos relacionados con supuestas deudas contributivas y hasta publicaciones en la red social X, antes conocida como Twitter. A estos se suman grabaciones, registros y documentos de la Cámara de Representantes, incluyendo certificaciones, cheques, contratos y listas de sueldos de empleados, informes financieros, declaraciones grabadas, y hasta extracciones realizadas a los celulares de Charbonnier Laureano y de su esposo y coacusado, Orlando Montes Rivera. Tras una petición de la defensa, la Fiscalía detalló la evidencia que pretende utilizar en el juicio contra Charbonnier Laureano y Montes Rivera. En tanto, los cargos contra el hijo del exrepresentante, Orlando Montes Charbonnier, serán desestimados tras acogerse a un proceso de desvío, según confirmaron, la semana pasada, los abogados de defensa. Charbonnier Laureano fue arrestada por el Negociado Federal de Investigaciones, FBI, el 17 de agosto de 2020, junto a su esposo y su hijo. También fue arrestada Frances Acevedo Ceballos, quien trabajó para Charbonnier Laureano en su oficina en el Capitolio. Esta última se declaró culpable. Según la Fiscalía Federal, a principios de 2017, Charbonnier Laureano infló de 800 a 2.100 el salario de Acevedo Ceballos, su entonces asistente en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara. Luego, en septiembre de 2019, volvió a aumentar el salario a 2.900, según la acusación emitida por un gran jurado.
El pliego acusatorio sostiene que Charbonnier Laureano y Acevedo Ceballos acordaron que la exfuncionaria se quedaría con una comisión ilegal para ella, su esposo e hijo, en una presunta colusión, un tipo de soborno en el que se cobra una comisión ilegal en provecho propio. La Fiscalía planteó que la exlegisladora acumuló unos 100.000 desde septiembre de 2017. Para probar los presuntos hechos, la Fiscalía indicó que presentará desgloses de registros de llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y comunicaciones mediante la aplicación móvil WhatsApp, junto con información relevante, contenida en el celular y iPad del exrepresentante. A esto se añade evidencia recopilada durante la ejecución de una orden de allanamiento y registro en las residencias de Charbonnier Laureano y de Acevedo Ceballos, así como llamadas interceptadas y publicaciones en Twitter, X, de la cuenta de María Milagros Charbonnier Laureano, @TataCharbonnier. Igualmente, la Fiscalía mencionó que presentará registros telefónicos, de cuentas bancarias, y de tarjetas de crédito, y documentos de la Oficina de Ética Gubernamental, OEG, entre otra prueba que integra la extensa lista presentada por los fiscales María Montañez Concepción, Jonathan E. Jacobson y Catherine E. Fifield. Un dato relevante es que, como parte de la evidencia, se detalla la existencia de capturas de pantalla de mensajes del teléfono móvil de Roxana Cifre Maldonado, esposa del convicto exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado Montalvo, quien se declaró culpable de un cargo por conspiración, soborno y comisiones ilegales como parte de un acuerdo con la Fiscalía Federal. De igual manera, se incluyó en el listado las grabaciones del proceso ético que enfrentó la exrepresentante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ente que la suspendió del ejercicio de la notaría por un término de 6 meses, según la sentencia emitida el 26 de junio de 2020. No impone orden de mordaza. La semana pasada, tras convocar una vista a último momento, la jueza de distrito Silvia Carreño dio tremendo regaño a los abogados de defensa Francisco Rebollo Casalduc y Enira Gel Adames, y aunque amenazó con imponer una orden de mordaza, finalmente la determinación no se concretó. Las declaraciones de Carreño surgieron luego de que Rebollo Casalduc y Gel Adams adelantaron a los medios de comunicación, el 30 de noviembre, que la Fiscalía Federal desestimaría los cargos contra Montes Charbonnier. La Corte manifestó que no impondría una orden de mordaza en este momento, ya que entendió que los abogados involucrados en este caso respetarán las reglas, lee la determinación.